Come on in. Oh, school again. Down my books and the only pen. The best time is around 10. In the break time, when I can speak up with my friends. In a Creole vibration. In a Creole vibration. In a Creole vibration. In a Creole vibration. But time come back to who inside. And every class is a Spanish class. So have a hard time to ask. My Creole vibration. Cause it's a cool vibration. And it's a full vibration. It's an ancestral vibration. Take me back to my roots, to my blood kind and my roots. All my people, old and youth, living in a short, not in the suit. We need our language, we need our culture. In a Creole vibration. In a Creole vibration. Come on, in a Creole vibration. And in a Creole vibration. This is a nice and a cool vibration. I keep it up in the school vibration. I'm in a Providence man vibration. And in a Providence woman vibration. In a the whole Caribbean vibration. And in a coconut man vibration. From the hill and to the sea vibration. And in a high and in a strong vibration. And in a pure and natural vibration. Natural vibe in the sea vibration. Natural vibe over there vibration. Natural vibe around the land vibration. Natural vibe in the air vibration. 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 A new generation, vibration, new roots, vibration, come from old roots, vibration, new fruits, vibration, and red kind, vibration. Step respect color for all my people. 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 Say bilingual restaurant, 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 my people. Providence people, my people. Caribbean people, my people. English people, my people. African people, my people. My people is one, my people. My people, every man, my people. My people, every woman, my people. I say you have to understand, my people. My people is love, my people. My people from the above, my people. I can sing it, eh. I keep it up, my people, eh. My people, my people, people, alright. My people, my people, my people, my people, my people, my people, alright, my people. Good evening, good evening. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. El día de hoy, junto a Permanencia de la Universidad de Antioquia, junto a todo el programa de UDA Diversa y a todo el colectivo de Roots Project y a muchas otras personas, queremos darles la bienvenida a este proyecto tan bonito que vamos a empezar el día de hoy, y es las conversaciones sobre pensamiento raizal. Lo primero que queremos hacer es darles una bienvenida, extenderles un abrazo
muy sincero en medio de estas condiciones adversas. Sabemos que no es fácil que todos estemos acá, pero entendemos que en medio de esta dificultad y en medio de este camino tan difícil que se nos ha puesto en esta situación de emergencia social, creemos que reunirnos para poner la palabra y para conversar sobre nuestras diferentes culturas que habitan en la Universidad de Antioquia es un espacio que puede ayudar a sanar a muchas de las personas. Entonces, una vez más, bienvenidos a todas las personas. Tenemos personas de San Andrés, nos alegra mucho que estén las personas de San Andrés con nosotros. Tenemos estudiantes del curso de pensamiento, tenemos muchas personas por acá, entonces la bienvenida a todos. Todavía hay gente entrando, entonces en la medida que vayamos conversando, recuerden que siempre vamos a tener la herramienta de levantar la mano y que lo más prudente a la hora de si queremos hablar es alzar la mano y que nos autoricen para que podamos seguir con la conversación. Eso en torno al ámbito de... También nos acompañan los del curso de Criol. Muchas gracias, Isaura, desde la isla de Providencia. Qué alegría escucharlos desde la isla de Providencia también. Eso para empezar. Entonces, hoy, como bien lo decía el profe o el teacher Harley, vamos a hablar de Nevasí Komsi. Si no conocías, ahora lo vas a conocer. ¿Qué son los refranes, los proverbios, todas estas formas de pensamiento raizal? Queremos aproximarnos y queremos adentrarnos un poco a eso. No sé si Steve, Harley, desde Permanencia, alguien quiera poner la palabra para que empecemos de una vez con la actividad. Cedo la palabra y una vez más, bienvenidos a todos. Un welcome a la uno. Bueno, bienvenidos a todos. En este momento vamos a compartir, voy a compartir la pantalla en donde ustedes van a ver lo que vamos a empezar a discutir. La idea de la dinámica radica principalmente en que vamos a hablar respecto a los refranes raizales, en qué momentos se utilizan, en qué contextos se utilizan y asimismo entre todos, porque como somos tanta gente, vamos a llegar a crear una traducción adecuada del refrán. Cuando hablamos de refranes incluso cuando saltamos entre un idioma y otro, perdemos la capacidad de traducción cuando tenemos simplemente la literalidad como límite de la lengua. ¿Qué significa? Cuando nosotros hacemos una traducción y no tenemos en cuenta los contextos que van a través de esta traducción, se pierde mucho del sentido a la hora de que el nuevo oyente o el oyente que escucha esta traducción no entiende o no puede llegar a comprender completamente lo que estamos intentando decir. ¿Sí me hice entender o fue muy enredado? Sí, entendemos. Todo bien. Eso. Esos son mis chicos. Ellos saben que no me gusta hablar solo, me encanta. A mí me gustaría mucho que las personas de San Andrés, este encuentro es una cosa muy, muy especial porque vamos a tener en el mismo lugar personas que posiblemente nunca han escuchado alguno de estos proverbios, refranes, nunca los ha escuchado, pero del otro lado vamos a tener a la comunidad que los habla y que los usa en su diario vivir. Entonces esa conversación va a enriquecer mucho más nuestra capacidad de trabajar en todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces me interesa mucho que todas las personas que estén aquí, en especial los que están en el archipiélago, participen y nos cuenten todas las cosas que nos pueden decir. Por ahí veo a Andrés, por ahí veo a Linet, veo a muchas personas que sé que están muy tentados a conversar con nosotros, entonces también la invitación es para ellos.
no sientan que ese es un espacio ajeno, sino se this that we can come together and we can think pandemic things and we can express ourselves no matter if we're far or close to home. Entonces, voy por ahí. Harley, no sé si deberíamos dejar, si alguien tiene alguna inquietud inicial, algo que quisiera preguntar en primera instancia, alguna inquietud que les surge, ya que esto es un poquito iniciando toda la conversación. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que no les esté quedando clara. Sí, Melissa just raising hand. Melissa, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Yo quería preguntar, ¿es la grabación de esto, dónde va a quedar, quién la va a enviar o qué? La grabación está a cargo de Permanencia. Ahorita Permanencia nos va a comentar por dónde podemos acceder a la grabación. Hola a No sé todos, saludos desde Permanencia Universitaria en la Universidad de Antioquia. Les mandamos a sus correos de inscripción el video. Lo subimos al canal de YouTube de la Universidad de Antioquia y allí quedará alojado entonces. Listo. Muchísimas gracias. A la universidad. Que estoy desde la Universidad de Antioquia. Hola, ¿quién nos está hablando? Como quien dice, de los que usted educa, ¿o no? Por ahí tenemos un micrófono que está abierto, entonces les pedimos que por favor en la medida... Por ahí nos... Listo. Entonces, lo primero que yo quisiera, el primer tema que quisiera, voy a hacer una pregunta a las personas de la comunidad raizal que se encuentran en el auditorio, y quiero que ellos me digan que ellos se acerquen un poquito a la dinámica. Entonces, yo quiero saber desde San Andrés y Providencia qué piensan cuando escuchan ne vas-y com si. Buenas. Hola, hola. Hola. ¿Qué nos dicen desde el Banco de la República? ¿Qué nos dicen desde San Andrés cuando escuchan ne vas-y com si? You can talk in a Creole or you have to talk in a Spanish? You can talk in any language you want, ma'am. When time I hear never see con see and never get con get, what I remember that like the Spanish phrase was que nadie sabe para quién trabaja. Because that's what you were saying when time we just start this session. Ma'am, sorry? if you want, as you talk, I going to try to say what you say. I don't know if you agree with it, if you agree with me. No problem. I can say it in Spanish. It's not no problem. Yo lo puedo I know decir en but we know why. Había gente que no entendía y esa es la idea. Pero también está bien para la gente que no quiere escuchar el creole. Yeah, that's in that Creole and makes it translated if she say we will feel more comfortable. Okay, so I was saying that that phrase relate me to the Spanish one. That nadie sabe para quién trabaja, like when time, esa frase me transmite o me relaciona con la frase en español. Nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. What else you got to tell me, ma'am? Who else wants something? Exactly. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esta frase? Isaura, ¿No? Andrés, ¿qué nos dicen de esta frase? ¿Qué les suena? No.
Patricia Rising Hand. Dale, Patri, por favor. Bueno, para mí es que cuando tú te esfuerzas en hacer algo, pero al final otra persona es la que sale, pues, teniendo el renombre por lo que tú hiciste. Nadie sabe para quién trabaja. Muy bien, muchísimas gracias. Anyone else? Hola, ¿me escuchan? Sí, Perfecto, hola. Andrés. Esa frase tiene varias interpretaciones en nuestro contexto cultural dependiendo de lo que estemos conversando precisamente. Esa frase la utilizamos muchas veces para referirnos a lo que en español llamamos un paleto. Alguien que no está, un pueblerino, ¿sí? Que llega a la ciudad y ve cosas muy novedosas para él, pero que para el común de la gente pueden ser muy cotidianas. Otra de las interpretaciones es la literal, la que decía Sidney al principio, es si nunca has visto, pues ya tienes la oportunidad de ver algo nuevo, como en el proceso de introducir a alguien a un conocimiento nuevo, más o menos lo que está sucediendo durante esta conversación con personas que no conozcan la cultura, que no hayan tenido un proceso de inmersión, ¿no? Efectivamente, muchísimas gracias, Andrés. Creo que me quedo con esos dos. Es muy importante lo que plantea Andrés en este caso, porque no todo el tiempo los dichos tienen un solo significado. Y es muy importante en este caso mirar lo que, no sé si están viendo la pantalla, está escrito ne vas-y com si. Dependiendo de los signos que tengamos en la frase, va a ser la interpretación que tenga cada persona respecto a esta misma frase. ¿Qué significa? Como decía Andrés, y como mencionaba Sedney ahorita, esta frase principalmente, o las más conocidas son, si no has visto, entonces ven y conoce, ¿cierto? Primero. Y la segunda es hacer referencia a una persona que no reconoce o que no conoce ciertas cosas. En términos coloquiales podría decirse una persona corroncha, pero en términos corroncho no de el estereotipo que tenemos planteado, sino corroncho de una persona que no conoce ciertas cosas. Voy a poner un ejemplo. Digamos, en San Andrés nosotros no tenemos puentes elevados muy altos por donde pasen buses y camiones y etcétera. Para una persona que sale de las islas debe ser sorprendente la idea de estar montado en un bus y que ese bus, por ejemplo, pase por un puente. Esa sorpresa, si alguien lo está acompañando, puede utilizar la expresión ne vas-y com si. Lo puede decir en términos burlescos o lo puede decir en términos de listo, no conocías, estás conociendo. Entonces llegó a él. No, dale, Harley, termina. Quería. Listo. Entonces, la razón principal por la que pusimos el ne vas-y com si en esta estricta forma es como ustedes difícilmente, y la mayoría de los que están en este proceso, en esta clase, difícilmente reconocen muchos de los dichos que vamos a ver acá. Entonces, vamos a abrirnos a explicarles los contextos de tal forma de que no conocían, entonces vengan a ver. Esa es la razón por la que tenemos estos signos de interrogación. Estos signos de expresión, disculpen. Yo quería como, además de eso, gracias Harley por dejar esa diapositiva, introducir una problemática muy importante en el mundo criollo, y es la problemática de la escritura versus la oralidad. Y es, si se fijan, cuando nosotros empezamos a hablar de un poco de toda esta frase o de este refrán, que es que hace parte del acervo cultural del pueblo raizal sanandresano, al comienzo yo decía ne vas-y com si, y ese toque en la entonación
traducción no está reflejado en, si Harley devuelve la frase anterior, ne voici comme si. Esa disyuntiva nos hace una pregunta por cómo escriben y qué escriben o escriben acaso las comunidades étnicas o en particular la comunidad raizal, qué se entiende cuando se habla, qué se entiende, qué diferencia hay entre lo que está escrito y la forma como se habla una lengua. Fíjense que en esta frase hay dos formas de significar y hay una problemática asociada a los signos de puntuación. Entonces, si antes en los estudios culturales y en muchas formas de ver del mundo, se pensaba que las tradiciones orales, dentro de las cuales está la raizal y la criol que estamos abordando en todos estos cursos y en este curso en particular con el Teacher Harley, estas tradiciones orales se entendía que la oralidad era un sinónimo de inmadurez cultural, un sinónimo de no haber crecido lo suficiente. Pero ahora en estos nuevos tiempos hemos entendido que las lenguas criollas tienen una capacidad de expresar el mundo y una riqueza y una complejidad que no es solamente asociada o que no puede ser asociada a una inmadurez en la forma de entender el mundo. Entonces, ne voici comme si va a ser parte de toda una matriz cultural y de toda una forma de aproximarse al conocimiento, de una forma de encapsular la sabiduría, que cuando hablo de sabiduría quiero hablar de la forma como una comunidad se entreteje con su medio ambiente y cómo esta a su vez, también construye su lengua y construye su conocimiento a través de su relación con su propia lengua. Entonces, cuando yo le digo a Andrés, ne voici comme si, le estoy haciendo una pregunta, pero también en mi tono de voz, también estoy demarcando si estoy siendo sarcástico, si lo estoy regañando, si quiero que él aprenda algo nuevo. Todas estas variaciones que quedan por fuera de la encriptación única que tengo aquí en el tablero de ne voici comme si, que aquí claramente es una pregunta y una afirmación. Ese juego interpretativo queda por fuera de la palabra misma. Entonces quisiéramos que también fuéramos viendo o que intentáramos ver esto dentro del tratamiento que vamos a hacer a continuación con las diferentes frases y aproximaciones a este tema que vamos a ver. Entonces, no sé si eso está claro, quizás pueda ser un poquito confuso al comienzo, pero vamos a ir ampliando esas preguntas a continuación. Veamos qué está aconteciendo en el chat. La conectividad no ayuda, dice Emperatriz. No sé si alguien tenga alguna pregunta, Harley, sobre esto o la tarea inmediata entonces sería desde lo que acaban de escuchar de las personas raizales, lo que acabamos de decir, ahora vamos a hacer el ejercicio. ¿Existe algún proverbio o algún refrán en el español que se acerque más o que intente encapsular esas tres formas de ver esta primera frase? No sé si alguien tenga alguna respuesta. Nos dieron la primera respuesta. ¿Cuál fue la primera Verónica respuesta? Verónica levantó la mano. Bien, Verónica Rising Hand. Verónica Foronda, porfa. Sí, pues yo creo que alguna podría ser como al lugar que fueres, haz lo que vieres. Ok. Al lugar que fueres, haz lo que vieres. ¿A alguien se le ocurre otra parecida? Bueno, Verónica, ¿en cuál de los tres casos consideras tú que al lugar que fueres, haz lo que vieres, se aplica respecto a las tres formas que hablamos del ne voici comme si?
como en el asunto de lo nuevo, de lo que no se conoce. Entonces, como no hay mucha claridad en lo que se está viendo, en lo que sucede, entonces como la más fácil sería como, bueno, si ves que hacen esto, hazlo tú también, pero es más como por la novedad de algo que no se ha visto. Ok, listo. Listo, muchísimas gracias. A mí se me viene a la cabeza un dicho que en algún momento uno de sus compañeros dijo y era como carranga resucitada. No me pregunten qué significa, ni cómo se usa, ni en qué contexto, pero sí lo escuché. ¿Les parece que carranga resucitada suena parecido a Nevasicom? Sí. Puede ser. Qué pena que no levante la mano y ya estoy tomando la palabra. Pues eso lo dicen Dale. como cuando una persona que no era muy conocida de un momento a otro toma tal vez como un protagonismo y ya tal vez, no sé, se cree como la mejor estatus. Lo he escuchado como en ese contexto. Entonces, no sé, tal vez como de esa manera puede ser como alguien que entró en la novedad, sí, viniendo como de un lugar que tal vez no era como el más relacionado con lo que ya piensa ahora. Ah, bueno, listo. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, yo creo que ya hablamos de esta frase. También, Ya mira que Pablo también nos dice por acá, el que no ha comido carne, cualquier hierbo le sabe a gloria. Pero yo también quiero hacer hincapié, pero muchachos, o sea, ¿a ustedes les parece que este es un refrán del día a día? ¿Cómo llegó este refrán a ustedes? ¿Cómo se transmitió? ¿Quién se los transmitió? ¿Dónde lo escucharon? Esos refranes que ustedes están haciendo la equivalencia, que sería la palabra adecuada. Verónica, dale, Pues, tranquila, coméntanos. ¿en qué contexto? Como cuando uno hace viajes, cuando uno va a pasear, entonces si uno dice, por ejemplo, nunca he ido a tal parte, bueno, entonces al lugar que fueres, haz lo que vieres, pues no lo conoce, pero lo va a conocer y allá pues usted se va a dar cuenta, cuando uno ya está en el lugar, uno sí se fija mucho como en los comportamientos de las personas, que hay veces que salen a hacer mercado, sí. Ok, muchas gracias, Verónica. Entonces, lo que ustedes acaban de decir es muy importante. Fíjense que ustedes están hablando de la transmisión del conocimiento a partir de la experiencia, ¿cierto? Alguien les contó a ustedes ustedes escucharon ese dicho y ustedes lo empezaron a utilizar en sus vivencias diarias, o a partir de ese refrán interpretaron la realidad. Esa función del lenguaje es muy importante dentro de los pueblos que se cimentan su estructura cultural en la oralidad. Esa capacidad que tiene la lengua viva de interpretar la realidad a partir del conocimiento que ha sido recopilado a través de generación tras generación. Y esto es lo que cada uno de estos dichos o cada uno de estos proverbios o cada uno de estos refranes nos vienen a contar. Entonces, vamos a proseguir. Estos puntos cada vez van a estar un poquito más claros en la medida en que vayamos avanzando. Más tarde Andrés levantó la mano. Go ahead, Andrés. Bien, Andrés. I believe Andy no de hear me. Creo que Andy no nos escucha. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahorita ok. Make to go ahead. Acá.
Listo. Este es un refrán que me llama mucho la atención personalmente y que tiene una carga que se puede utilizar en los dos sentidos también. Puede ser un refrán tanto positivo como negativo. El refrán llega a ser las man sok saas. Las man sok saas. La traducción literal viene a ser el último hombre se toma o se chupa la salsa, haciendo referencia a un evento muy importante dentro de la cultura raizal como es la alimentación. ¿Qué significa? Puede significar o porque te demoraste, no conseguiste nada más que salsa, o porque esperaste a lo último, la parte más rica, lo más delicioso, las salsas, las puedes tomar con toda la tranquilidad respectiva del caso. Dependiendo de los contextos, esta frase puede ser o positiva o negativa. Asimismo, no sé si ustedes, no sé si en el español de pronto podamos encontrar fácilmente una frase que pueda ser positiva y negativa dependiendo del contexto de la persona. ¿Alguien tiene alguna idea de pronto con las mansopsadas? Anybody? Juan David Montoya. Pues sí, eso es como algo que aparece como en la Biblia. Es una frase que dice muchas veces que los últimos serán los primeros. O sea, sería como en el sentido positivo únicamente. Ok, muy bien. Los últimos serán los primeros. Qué bien. Y en el sentido negativo, ¿qué se nos ocurre? Todos al tiempo no, porque así se nos colapsa la red. Entonces sería bueno que... Sí, hola. De pronto en el sentido negativo está de camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, el que deja todo para lo último, puede que, pues, que no salga como exitoso en ese plan. Ok. Eso. Qué bien, muchísimas gracias. Es muy aportante. Juan David quiere volver a hablar. Ay, no, yo debería haber bajado la mano, no la he bajado. Qué pena, pero no sé cómo bajarla. Ok. Pero... Ahí donde la subiste le das un rise, ahí mismo. We got two people with the hand up. That was them. Listo. Bueno, continuemos. Valerie. Cuéntanos, Valerie. No sé si, bueno, de pronto en sentido positivo podría ser como el que come de último come mejor. Ok, y sí. En sentido negativo, no sé si de pronto aplique el que escoge. Disculpa, no repites, es que se está entrecortando. Sí, que en sentido positivo podría ser como... Se te va el sonido, no se está escuchando. Perdimos el sonido. ¿Alguien más quiere participar? Hola. No sé si se escuchó, es que el internet está como fallando. No te escuchamos bien, Valerie, pero puedes volver a contarnos. Bueno, vamos a ver si ya se escucha bien. De pronto, en sentido positivo, que el que come de último come mejor. Y el que ríe de último ríe mejor, perdón. Y en sentido negativo, que el que escoge mucho, lo peor se lleva. El que escoge mucho, lo peor, se queda. ¿Eso fue? Sí, ese. Eso. Listo. Entonces, ahora... el que ríe de último ríe mejor, o el que escoge mucho, lo peor se queda. Excelente.
I want to hear the people them from San Andrés. I want to hear what them got to say. Quisiera escuchar a la Miss gente de Norris San de raise their Andrés. hand. Miss Norris nos quiere contar algo. Hi, good evening. How are you? Hola, hola, Miss Norris. Hola, Pijerio, Miss Norris. Las mansoxas, muchas veces el que se queda con lo último, dicen que la salsa es lo más rico, pero también al que le toca la salsa no le toca la parte del bastimento y le toca lavar la olla. Entonces puede ser bueno y puede ser malo en el sentido de que come rico, pero le toca también el problema de la organización. Es el tema, eso es lo que más le gusta a Sydney, lavar las ollas. Entonces yo le contesto enseguida a Miss Norris, yo le contesto con otro proverbio que me saca del apuro, en el que ella me pone. Yo le digo, good cooker never wash none dirty pot. Ahí se las dejo. Gloria a Dios que son solo refranes y no es realidad. Ay, ay, ay. Entonces Okay. le acabo de decir a Miss Norris un refrán que a mí me encanta mucho y es, los buenos cocineros no tienen por qué lavar la loza. Y esta forma que acaba de abrir Miss Norris es una de las formas de la oralidad que más bellas y más yo digo que es de las que más tenemos que luchar por conservar, y es esa capacidad que tiene de entablar el relacionamiento o de tejer el tejido social del mundo criol. Y es a través de todo ese conocimiento que se ha acumulado durante mucho tiempo en la lengua, pero que sigue siendo el lugar donde reside la ironía, donde reside la risa, donde reside esa forma de ver el mundo y de aproximarse a todas estas situaciones de la cotidianidad. Y eso en sí mismo ya es un género literario que da fe y da cuenta de su importancia. Okay. Well, make we can. Okay. Samantha, Jessie, got something to say. Me one thing say you pass me over. Okay, one time I hear say last man success. Uno was saying a Creole or wanna say in Spanish? Como tú quieras. Alright, Sydney, you translate for me. When I hear say last man success, I think okay, say. Dale hasta donde tú puedas y yo hasta donde mi memoria me dé, yo te traduzco. Okay. When I hear or read say last man success, I think in one of the moments where maybe all of the islanders we like say went away they cook one rondón. Cuando escucho la frase las mansoxas, pienso en un momento que muchos de los isleños nos encanta recordar y en el que más pensamos, es el momento cuando estamos cocinando rondón. Okay, personally, the thing where I like more at the rondón that one time, that the dumpling and the sauce. So for me, the good one time they share me last because first you share the bread kind and the dumpling depend on the amount of people where you got. Entonces, por ejemplo, a mí del rondón, de esta comida, a mí me gusta mucho el dumpling y la salsa. Entonces, a mí me encanta que me sirvan de último, porque si me sirven de último, pues puedo conseguir más salsa. Exactamente, yeah. So, maybe one time I hear it, for me that one good thing. One time I think about the rondón. Entonces, para mí, trae una serie de recuerdos positivos, una serie de recuerdos buenos que me gusta tenerlos ahí. Okay, Sydney, thank you. Gracias. Thank you, Samantha. Okay. Bueno, entonces continuemos. A mí se me ocurre Ahí tengo 2 manos levantadas. ¿Quién la levantó primero? No sé, me tocaría... No sé alzar la mano. Isaura dice que no sabe alzar la mano, ok.
Joanta, go ahead, Isaura. Y después Steve Cross. Okay, I was talking in Creole with the same idea with the comment said and translate what they say. O translate. Yo voy a hablar en criol y que Sedney traduzca. Okay, Samantha me can take on something. Say always when you say last man success. Samantha me hizo pensar en una cosa que es, cada vez que uno dice las man success, Like you think from the rundown cooking and the preparation. uno piensa en el rondón y en su preparación. Because normally when you serve the rundown, you take out the bastiment out of the sauce, and we have the customary tradition, so we serve the bastiment each one, and everybody forget them pick there, everybody forget them 1 or 2 up to 3 dumpling. Entonces nosotros tenemos una tradición o una forma de hacer las cosas y es que el rondón, que es en la medida, los que no lo conocen o los que lo van a conocer, es una comida que tiene una gran cantidad de bastimento. Entonces, en la medida que se saque el bastimento de la olla, queda la salsa dentro de la olla. So we serve that and it's sauce there. So when, like say a person come, when I tell you normally okay, or yo lo llevo a la, I carry to the negative part because say one person, normally you know random people that center, that smokes, that call. So when somebody come too late now, they would come and find say everything done serve out and they might only talk a sauce when staying at the pot. Because the last man success you come and only sauce when stay that you were up. Yes, entonces yo entonces la parte negativa de este refrán yo lo interpreto como que cuando uno está en el rondón y alguien llega de último, entonces ya han servido todo el bastimento y ya no hay espacio para nada más, entonces solamente le toca comerse la salsa y eso es lo único que hay para él. Okay, me want to say something right there. Yo voy a comentar otra cosa adicional y es que no todo el tiempo los rondones quedan muy salsudos. A veces se secan un poquito por alguna razón, ¿cierto? Entonces, también puede significar hasta el punto de que, pues si te quedas de último, pues haces la imagen de tener el caldero and despacio, pasando tu dedo por el caldero para comerte esa poquita salsa que quedó ahí. ¿Listo? Good. Yeah. Ok. Andrés quería participar. Go ahead, Andrés. Miércoles. Sí, una pequeña reflexión. Y es que, a diferencia de lo que sucede en idiomas más antiguos, más robustos, los dominantes, el español, el francés, el inglés, el portugués, uno encuentra que los dichos en particular, voy a hablar del creol sanandresano, los dichos, sentencias y refranes en creol sanandresano pueden no ser tan antiguos. Normalmente lo que sucede en esta isla, en estas islas, en el archipiélago, es que cuando hay una persona que es popular, se me olvida la palabra, que genera mucha empatía, alguien que es muy representativo dentro de la comunidad, cuando dice una frase X, eso se puede convertir en un refrán, porque hay un proceso de viralización de ciertas expresiones y casi siempre hay un significado para el que está hablando y hay una reinterpretación por parte de la comunidad. Es así como, por ejemplo, en el primer dicho de Basikomsi, uno lo puede interpretar como la frase o puede utilizar la frase como un calificativo, como un adjetivo. Alguien puede ser un Nebasikomsi o tú puedes estar en el proceso de if a Nebasi come and see. Así que muy bien, Andrés. Este proceso explica por qué para
en cada salto generacional hay dichos diferentes. Los dichos, refranes y sentencias de los sanandresanos que nacieron en los 50 son muy diferentes de los sanandresanos que nacieron en los 80 y así va cambiando. Y muchos de los dichos muy populares para los jóvenes hoy en San Andrés, por ejemplo, un Ikudabiganda, tiene mucho significado para los jóvenes. Otro dicho como yo don't know, que seguramente lo han escuchado, se populariza en este caso por la música, ¿no? Pero esos dichos son significativos para un sector de la población, para un sector generacional, mientras que para otros no necesariamente tiene tanto peso. Listo, No sé si me... ¿Claro? ¿Hasta allí? Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Andrés. A ustedes. Ok, algo que me gustaría resaltar, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Andrés, es que el criol como tal es una lengua viva, una lengua cambiante y en constante movimiento. Y es por esta razón que empezamos a aceptar dentro de lo que es el criol palabras nuevas que con el tiempo, digamos que hace 50 años o 70 años, nosotros no teníamos la concepción de palabras como inalambric fluent, pero ahora las tenemos porque de una u otra forma nuestro idioma está mutando. No significa que lo estemos asesinando, sino que el idioma se va adaptando a las nuevas necesidades que van apareciendo en la sociedad isleña. Miss Norris, go ahead. Miss Norris quiere hablar. ¿Puedo hacer un aporte pequeño y rápido, por favor? Sí, dale. Con respecto a lo que decía Miss Norris Lefio. Yeah, Miss Norris, I give you permission. Go ahead, honey, go ahead. Mira, el idioma no solamente cambia por las novedades, como por ejemplo los adelantos tecnológicos. Cuando se crea un televisor, un celular, pues hay que crear una palabra nueva. Pero también quedan en desuso ciertas palabras. Por ejemplo, especies como el pingüín desaparecen, que era una planta que se utilizaba para cercar los patios, era muy popular en ese momento y todo el mundo sabía que era pingüín, pero seguramente esta generación no sabe qué es un pingüín porque queda en desuso la palabra al desaparecer, en este caso una especie. O ese mismo proceso se puede dar alrededor de ciertas prácticas, como la navegación. Hay muchos términos de la navegación que hoy han quedado en desuso simplemente porque las técnicas han cambiado también. Claro, excelente. Gracias. Es real. Go ahead, Miss Norris. Miss Norris, eso. Bueno, lo que decía Andrés es que tiene razón, muchas palabras han caído en desuso. Nosotros en una conversación usamos la palabra alguna vez chastise y nos miraron raro porque esa palabra no existe. Menos mal que yo soy de la generación de los 80, entonces tengo mis diccionarios de la época de mis abuelos, donde las palabras aparecen en los diccionarios de Oxford, Collins y demás que ya no se utilizan. Es mucho más fácil utilizar las palabras que se van, cambiando, mutando, como dice Harley, pero también es bueno en lo intelectual, o sea, ser inquietos y conocer las frases, las palabras o los refranes antiguos precisamente como para mantener la tradición, como para que la tradición oral se mantenga. En The Last Man Success también estaba pensando que no siempre llegar de primero es lo mejor. También puede relacionarse con la vida en el sentido de que no tenemos afanes, en el sentido de que el ser primero no me va a hacer, el ser primero, digamos, en las notas o en una carrera, qué sé yo, no nos va a hacer siempre no va a hacer que siempre seamos los mejores. El que ríe de último, ríe mejor. Yo creo que sería una de las relaciones que hay con los refranes modernos. Yo quisiera escuchar a mi sobrina Milka, que también está levantando la mano, pero no sé si ya se fue. Si me haces el favor, Harley, gracias. Sí, ok. Pues ya Miss Norris ya parece que Miss Norris dio quien continúa. Milka, please, go ahead.
¿No está? No, she no debe. No. Sí, aquí está. Milka, Puedes querías hacer un comentario. escribirnos también, Efi. ¿Tú? Do not Sí, forget bueno. to meet Andres Oswaita, that is the name. When Miss Norris Oswaita team. Yeah, When Andy it's can talk again. Meanwhile, Andrés puede volver a hablar un poquito para nosotros, por favor. No, Andrés, don't say. Well, all right. Sí. Make we continue then. Everything happened así, allá Curdy Bliem. Everything happened así, allá Curdy Bliem. Este es un refrán muy... Yes, Edney. No, decía que me gusta mucho este. Dale. Ok. Este refrán es muy, muy importante y tiene una construcción dentro de la sociedad sanandresana, y es este ideal que usualmente tenemos y que se forma por estar centrados, ¿cierto? Rodeados por el mar. Este dicho nace estrictamente o nos vincula directamente con el mar, porque lo que dice es que todo lo que sucede en el mar, entonces el tiburón es quien tiene la culpa. Este tipo de dichos son muy populares, sobre todo entre los muchachos, cuando estas discusiones, por ejemplo, de hermanos, que uno hace algo y si culpan al otro. Por ejemplo, en los colegios, cuando tenemos el estudiante que es bastante inquieto y no necesariamente hizo nada, pero siempre la culpa recae sobre él. Entonces, la construcción como tal de este dicho nos muestra un poquito de la vinculación que tiene la población isleña y la población raizal a lo que es el mar. De alguna forma, la traducción literal es: todo lo que pasa en el mar, el tiburón es el culpable. Ahora sí, Miss Verónica. Precisamente quería comentar sobre eso, que los estudiantes en el aula de clase, cuando sucede algo, siempre le echan la culpa al más cansón. Y entonces ahí es donde ellos aplican eso. No todo lo que sucede, lo malo que sucede en el mar es el tiburón, echándole la culpa a la misma persona siempre, y puede haber alguien ahí escondido. Entonces es interesante esa parte. Muchísimas gracias, profe. Ahora me gustaría que intentáramos conseguir un refrán en español para intentar traducir este every happened así, ya Curdy Bliem. En español, ¿cómo a qué le suena? Mientras van pensando en esa respuesta que ya la están poniendo en el chat, quiero que pensemos en lo que estaba diciendo Andrés hace un momento. Fíjense que en este caso, everything happened así, allá, Curdy Bliem, el sha también se puede convertir en el adjetivo que utilizamos para culpar a las demás personas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros ya estemos en otro plano, nosotros también podemos utilizar la referencia Himdawan Shak. Esa modalidad de la lengua de permitir sacar ese adjetivo y poner ese adjetivo a funcionar para una persona ya sabe automáticamente que se está refiriendo a este conocimiento en el cual a esa persona se le entiende como la persona que usualmente se le echa la culpa por todo. No sé si me hago entender. Quiero que pensemos también en esa forma de pensar este refrán. Muy bien, Lorena nos dice por acá, unos cargan la fama y otros la lana. Samantha nos dice, crea fama y acuéstate a dormir. Samantha, ¿tú crees que el tiburón creó la fama? El mal trabajador le echó la culpa a la pala. No creo que sea que el tiburón creó la fama,
sino que de pronto, por ejemplo, a mí en lo personal los tiburones me encantan y no me generan miedo, pero digamos que por su apariencia y por la manera como él puede reaccionar a un impulso de manera natural, que nosotros podríamos verlo como un animal que cuando se le provoca es violento. Entonces, tal vez desde ahí el tiburón sin, como de pronto, sí, actuando de manera natural, sin pensar en que digamos que eso va a repercutir en su imagen posterior a eso, pero nosotros lo podemos tomar y de pronto como sentar palabra de que esa persona, o en este caso el tiburón, siempre va a reaccionar de esa manera. Entonces, el crea fama y acuéstate a dormir a veces también es en cierta manera cuando uno le dice a alguien, parce, vos hiciste tal cosa, entonces pues ya no te quejes, o sea, en algún momento la embarraste, ya uno tiene que asumir las consecuencias que vienen con eso y a veces es como uno quedar marcado como mentiroso o X, ¿cierto? Pero no quiere decir que por esa razón entonces el tiburón siempre responda de manera agresiva. Muy bien, Samantha. Entonces tú lo que acabas de mostrarnos es justamente cómo funciona un proverbio, un refrán en la modalidad de acercarnos al comportamiento humano, ¿cierto? Estos refranes provienen o están conectados directamente a la relación del ser humano con su realidad. Muchas veces es una metáfora, una abstracción que proviene de esa relación de generación tras generación, como lo decía Andrés hace poco. Entonces, por ejemplo, este refrán, quién sabe, no sabemos cómo va a ser interpretado después o dentro de 15 años, cuando ya tengamos una conciencia o ya cuando ya hemos logrado despertar una conciencia en la que no necesariamente todos los males del mar son el tiburón los que los trae, sino al contrario, qué tal que cambie el adjetivo por everything happened así a man carried bien, por ejemplo. Es el hombre que lleva es culpa del hombre. Es culpa del hombre. Entonces, también quiero que meditemos en esa capacidad que tiene de mutar estos objetos, estos devices. Excelente. Meco y Cantino, hay dos manos levantadas, pero no sé quiénes son. Vamos a checar. Andrés and Miss Norris. All right. Who wanna go first? A dedocracia. Miss Norris, please, tell me. No me había dado cuenta que había levantado la mano. Ah, ok, well, Andrés. Pero sí estoy de acuerdo con la señora Verónica que siempre, y con Samantha, era también crea fama y acuéstate a dormir. Y generalmente lo malo es lo que, así el que se porte mal siempre en ese momento no tenga la culpa, alguien se la echa. Pero no me di cuenta que había levantado la mano, disculpa. La tecnología me ha... Ok. Andrés, ¿you haces something? Sí, claro. Quería mencionar que en este caso esa abstracción de la que habla Sedney nace del contexto geográfico. Y esto es como esta particularidad de tomar al tiburón como ese ser devorador, el enemigo para los pescadores en muchos casos, está no solamente en la población raizal nativa de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sino que se reproduce en muchas poblaciones isleñas o pescadoras. Está desde Hawái encontramos la atribución de rasgos animales a personas o al revés en la frase Shackhead. ¿La conocen todos? Es el cabeza de tiburón. Y se le atribuye a la persona que llegaba de fuera de la isla precisamente. Para los muiscas, o sea, para todas las poblaciones realmente existen estas atribuciones. Sí, pero los nombrarán dependiendo del contexto, ¿cierto? Entonces, para los indios del norte eran los carapálida. Pero para la gran mayoría de personas en las islas, los relacionamos con Shackhead o Haghead. O sea, le ponemos atributos de animales a cierto grupo de personas. Y en este caso, como lo venía diciendo, los foráneos
son los que identificamos como los devoradores que llegan a las islas en los tiempos de colonia como a interferir en las relaciones normales que se daban en una isla. Okay. Pero incluso en la música, ahorita solamente puedo pensar en el merengue. No sé si han escuchado el merengue de Sandy Papo. Ahí está, el tiburón se la llevó. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, Sí. ahí en esa canción, ese tiburón es precisamente este mismo Shaheed. Es la persona que llega y devora, acaba con toda raza, con todo. Anigawe de human. Yeah, boy. Ok, muchísimas gracias, Andrés. ¿Hay alguna otra mano levantada? ¿No? Todos al tiempo, no, porque así no puedo escucharlos. Ok, well, me cuidaba, Gati gati, no wati, wati wati, kya gati. Gati gati, no wati, wati wati, kya gati. Este es un refrán. Charlie, ¿puedo decirlo más rápido? Sir. If I can say fasa. Yeah, yes. Gati gati no wanti, and wanti wanti can't get it. Ok. Este refrán básicamente lo que muestra es la idea, ¿cierto? Esa concepción de las personas que se esfuerzan por ciertas cosas o por ciertos objetivos o por otras personas o que buscan un bienestar, un porvenir, ¿cierto? Pero no lo consiguen y hay otras personas que lo consiguen con más facilidad, pero no lo valoran. Entonces la traducción literal viene a ser el que lo quiere y lo quiere, el que lo tiene y lo tiene no lo quiere, pero el que lo quiere y lo quiere no lo puede conseguir o no lo tiene. Piden la repetición de la pronunciación, Tichas Hardy. Gati gati no wati. Wati wati kya gati. Gati gati no wati. Wati wati kya gati. Levantó la mano Verónica. Vero. Hola, es que estaba en el chat y no sabía cómo salirme. Que eso me hizo recordar el refrán que dice, Dios le da pan al que no tiene dientes. Me parece que va como de la mano con eso. Sí, muy de la mano, muy acertado. Muy bien, acertado. pero ahí todavía, Verónica, ahí todavía falta hay como una contradicción, ¿cierto? En esta frase hay como ¿dónde queda en esa frase en ese refrán que me estás presentando, no hay o a primera vista no podemos ver esa contradicción entre los que lo tienen y no lo aprovechen y los que lo aprovechan o los que lo quieren y no lo pueden tener? Gracias a ti, Saura, por venir. Norris. Go ahead, Norris. Norris, te escuchamos. Norris. Creo que Norris no nos escucha. Yo Sí, ahorita... sí, los escucho. Que yo estoy de acuerdo con Verónica, que Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿Por qué? El que no tiene dientes no puede comer pan y el que tiene dientes no tiene pan. O sea, la relación está ahí. Muy bien. Entonces eso también Entonces, quería ella que tiene se toda la quedara... razón. Sí, esa era la intención de la pregunta, Ticha Norris, que nos diéramos cuenta que en algunos lugares el refrán va a quedar explícito y en otros lugares va a quedar implícito.
Y eso habla de la economía del lenguaje y de la forma como se usa la lengua. En algunos momentos vamos a elegir por simplificar, otras veces vamos a complejizar en la misma oración. Entonces, no nos asustemos cuando vemos unas traducciones que a priori mantienen el significado, pero que no necesariamente está explícito exactamente lo que queremos traducir. Entonces, claro, si por ejemplo estuviéramos traduciendo una frase dentro de un libro, Ticha Norris, y quisiéramos, y tenemos esta frase en criol, ¿cierto? Entonces quisiéramos traducir esto al español. Entonces, ¿cuál sería la decisión? Utilizaríamos la frase con la que inició el Teacher Harley, que era como el que lo tiene no lo quiere y el que lo quiere no lo tiene, o nos iríamos por la otra de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ese tipo de dinámicas que quisiéramos que se preguntaran. O era más bien el Dios le da pan al que no tiene dientes. Sí, perdón. Sí. Y bueno, Hay y lo otro otro, ya participante. que no sé si alguien más quería hablar, el otro asunto que me pareció muy importante y por eso le interrumpí, perdón, Teacher Harley, para repetir la frase, y era el ritmo, que va a ser un elemento muy importante que vamos a ver durante todas estas formas de conocimiento. Gati gati no wanti, awanti wanti, kian gati. Esa rima, esa forma de conjugar a lo mínimo, de buscar la forma minimalista para encontrar el ritmo. Entonces, fíjense en el gati gati, en el i, no wanti, an wanti, wanti, kian gati. Entonces, no es lo mismo decir gati, gati, y no wanti, an wanti, wanti, kian gati. Okay. Gati gati no wanti, an wanti, wanti, kian gati. Okay. I got one hand raised right there. Jelly, cuéntanos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sino que a lo largo de estos 4 refranes o sentencias o teorías que hemos visto, a mí siempre como que me surge algo súper interesante a lo largo de la oralidad de los pueblos técnicos, a lo largo pues de la historia, de los contextos pues, de los países. Y es que es una forma más también de evidenciar, digamos, las injusticias, las condiciones sociales, económicas y culturales que han tenido, sean plasmadas en una frase, ¿cierto? La repetimos constantemente y casi siempre para reclamar justicia, para sentenciar algo, valga la redundancia, de un momento que en algún momento de la historia se utilizó reclamando y siguen reclamándose a través de las frases. No sé si me hago entender. En el caso de estas 4 frases, la primera era como, literalmente se me olvida, no sé si se puede repetir. Lo que no has visto, ay no, se me va la paloma, pero pues es como lo que no has conocido, lo otro trataba sobre la comida, lo otro trataba sobre las injusticias, pues como de las personas que cometen un error y luego no son culpables de, y este último que tiene que ver con aquellos pues, que tienen, no lo aprovechan y los que faltan y no lo pueden tener. Entonces otra forma también de mirar, de hacer un mapeo de las situaciones que han tenido y que han creado ese tipo de conversaciones y ese tipo de oralidad entre las comunidades. Listo, muchísimas gracias. Somebody else? Andrés tiene la palabra. Quería referirme a lo que mencionaba Sedney hace un momento, esa figura gramatical donde se repiten palabras para enfatizar una idea, es común en nuestro creol y tiene su relación con el origen africano de ciertas de nuestras palabras. Le llaman pleonasmo, si no estoy mal. Y es esa repetición para enfatizar una idea. Pues eso, además de darle ritmo a la forma en que hablamos, pues también tiene otros significados y usos en el background. Thank you, Andrés. Muy bien, Andrés, muy bien. Got somebody else with the hand raised. So, Juan, cuéntanos.
Sí, pues tal vez voy a decir un refrán que no, tal vez no suena pues como nada parecido, pero ya ustedes me dirán si están de acuerdo o no, si en alguna circunstancia pueda tener como el mismo sentido, que es las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. No, me parece que no se aplica tan bien, no se acopla tan perfectamente. Porque en este caso estamos hablando, lo que planteas es hablar de una necesidad, ¿cierto? Digamos que, qué sé yo, alguien que tiene un árbol de mangos y, y pues los mangos se están perdiendo y tú necesitas los mangos y vas y los coges. Pero en este caso estamos hablando de alguien que se esfuerza por algo, que lo lucha, que lo busca, que lo intenta. Y otra persona que lo consiguió más sencillo y no lo valora. Pues podría ser como más... ¿Alguien quiere dar un ejemplo de cómo utilizar, alguna persona de San Andrés nos puede dar un ejemplo de cómo utilizar gati gati, no wanti, awanti, wanti, kian gati? Yo sé que tienen muchos. Me. I feel like I talk too much. Esa frase aplica perfecto. Esa frase aplica perfecto para la cantidad de raizales y no raizales en las islas que conocemos el creol, que tenemos la facilidad, que lo hemos aprendido desde muy pequeñitos y preferimos no utilizarlo, mientras que muchas personas, hijos de isleños o raizales que residen fuera de las islas y no tuvieron la oportunidad de aprender, o simplemente mucha gente por otras razones académicas, etcétera, quiere aprender el idioma, tiene un interés y no tienen la oportunidad de inmersión y de poder aprender la lengua tan expresamente como quisieran. So, gati gati, Qué buen no ejemplo. awati wati kiagati. Qué buen ejemplo. Muchas gracias, Andrés. We continue because we know and catch we don't the president. Ay, ay, ay. Hadies, bring back these. Hadies, bring back these. La traducción literal es: oídos duros traen días de perro. Pero cuando tú haces referencia a oídos duros, estás haciendo referencia a una persona que no está presta a escuchar, una persona que no se comporta según las recomendaciones que le están dando los demás. Bring back días trae días de perro. Dentro de la criolidad, tenemos como referencias los meses del perro, días de perro, simplemente señalando como malos momentos, malos tiempos. Entonces, esta frase tiene la particularidad de que, Juan, cuéntame. No, pero continúa, cuando termine su frase intervengo, qué pena. No te preocupes. Entonces esta frase tiene la particularidad de ser, en este caso, me parece a mí que es de las más representativas que le dicen como a las personas que no hacen caso, a los que mantienen, qué sé yo, embriagados y etcétera. Ahora sí, yo sé que Juan ya la quería traducir. Bien. ¿Qué quieres decir, Juan? Sí, no, lo primero que me viene a la mente es cuando a alguien acá le dicen más cerco que una mula. O sea, es como se le ha dicho no lo haga, pero usted no hace caso. Entonces, como el primer, no es un refrán realmente, es una expresión que se usa como para regañar a alguien, como más cerco que una mula. Más cerco que una mula. ¿A alguien se le ocurre otro? Gracias, Juan. De nada. Miss Noris quiere conversar con nosotros. La buena vida cansa, la mala mansa.
dicen que nos va como perros en misa cuando nos va mal, pero yo he visto perros en misa y están súper bien debajo de las bancas sentados. Depende de la iglesia. Ah, sí. Muchas gracias, Miss Noris. Valerie. Hola, de pronto algo así como el que escucha consejo llega viejo. Exactamente, muy bien. Muchísimas gracias. Isabel. Hola, yo al igual que Juan pensé en un regaño que mi mamá, se lo escuchaba mucho a mi mamá, no a otras personas, ella dice como se le dijo, se le advirtió, pues como le dijimos, ya sufra con las consecuencias de no haber hecho caso. Ah, listo. Muchísimas gracias. Es ¿qué? Sí, es como la expresión que utilizaba Andrés López en Pelota de Letras, como se le dijo, se le advirtió y se le volvió a decir. A eso hace referencia más o menos Isa. Sí, yo creo que ella le hace referencia a eso, no sé a ella quién se lo sacó, probablemente sea eso, pero yo se lo he escuchado mucho y he escuchado que me lo dice muchas veces. Pero entonces yo quiero Okay. ser enfáticos en la experiencia adquirida que hay detrás de este refrán. Piense que cuando él habla de Hadies bring back 10, tiene que haber una experiencia previa que permita a las personas que lo utilizaron o que lo crearon entender que cierta parte de una comunidad, entender y ver en su propia lengua y darse cuenta y ser autoconscientes de esto, de que en muchos aspectos las personas que tienen una mayoría de edad o tienen o han vivido más cosas, tienen la capacidad de mostrarnos y de darnos un consejo y que si en muchos aspectos se ignora ese consejo, eso va a traer consecuencias catastróficas para nuestra vida. Entonces, por ejemplo, este refrán es la típica expresión de, por ejemplo, una madre diciéndole a su hijo que acaba de adquirir una moto. Entonces, el hijo está haciendo lo que conocemos en San Andrés como one wheel, no me acuerdo cómo se dice aquí en Medellín. Caballito, andar en una rueda. Eso. Entonces la mamá enseguida le dice o le puede decir, Hadies bring back 10, no hagas ese tipo de cosas. Cosas como, por ejemplo, si no preparas tus implementos para ir a pescar, entonces sabes que no vas a poder conseguir ningún pescado. Entonces, Hadies bring back 10. Si no escuchas, si no prestas atención al consejo de tus mayores, lo más probable es que vienen días oscuros, vienen días difíciles en los que no vas a poder adelantar los procesos vitales que tienes. Okay. Make we continue. Somebody want to say something else? ¿Alguien? Tell me Vale, Chanel, try tell CEO, Chanel. but I know the CEO. Yeah, Chanel. Yeah. Dale, Chanfree. No, it come to my mind one next phrase where normally I hear then say so with Hadies bring the Hadies. You want to continue translate Sydney or I fix eso? Se me viene a la cabeza una frase que escucho cuando hablan de Hadies bring back 10 y es because well normally the consequences of your act no show up immediately. Porque normalmente las consecuencias de tus actos no se muestran de forma inmediata. So this is one phrase where I hear plenty in my family. They would say, him or she are right till the doctor see him. Entonces, ese es un dicho que utilizan mucho en mi familia y es, él o ella están muy bien hasta que los ve el doctor o hasta que los evalúa el doctor. So that when we have to say, okay, you do this or you believe you the good after a certain situation or after you do a certain thing, but wait till we come down to pickings, wait till we come down to SARS,
wait till the doctor see you and you want to say things not all right. You got something in your or the consequence will show up in some other way. Muy bien. Entonces Chanel dice que sí, esta frase de lo que habla es que, bueno, aunque todavía no se ven los resultados, espérate que bajemos o que lleguen las consecuencias de tus actos, de que sea evaluado todos los hechos para que te des cuenta de qué es lo que de verdad ocurre o cuáles son las consecuencias de no haber escuchado, en este caso, por ejemplo. Ok. Mira que Juan Montoya Guzmán nos dice, me acabo de dar cuenta que casi todos los que han dicho riman. Sí, lo que nos decía Andrés. Hay una fuerte intención de que la forma en cómo se graba el conocimiento, que es a través de los proverbios, está ligada al ritmo o a la forma en la que entendemos la lengua como un elemento que siempre debe tener una armonía sonora. Sí, exactamente. Ok, me go ahead. Aquí, en el que sigue, sí voy a pedir el apoyo absurdo de todo el mundo, porque la traducción de este es bastante complicada. Se dice dat, dat, dat. Dat, dat, dat. Entonces yo creo que lo mejor que podríamos hacer, Harley, en esta ocasión es hacer que alguien de San Andrés y Providencia nos diga esta frase en varios contextos y vamos traduciendo y las personas que no hablan criollo, que no lo han escuchado, nos ayuden a ver qué se les ocurre. ¿Qué te parece? Exacto. Bueno, es una buena idea. Pero antes, dame un segundito. Y esta es una de estas frases que, como mencionaba Andrés ahorita, es tomada por popularidad. Es una de esas frases que fue creada por la popularidad. Es muy interesante porque esta frase pues tiene un montón de significados, podríamos decirlo, pero la traducción literal no me atrevo a hacerla. Entonces, ahora hagamos el ejercicio que plantea Sedney y es la gente que nos ayude con ejemplos. Dicha, entonces, perdón, por acá nos están pidiendo la traducción del refrán anterior. Miss Norris, Chanel, los demás. ¿De este es el que están preguntando? ¿Yes, Bring That Yes? ¿O cuál exactamente Gisette y Juan? Nos preguntan en el chat. Ese básicamente es como el que no oye consejos, no llega viejo. Sería una traducción bastante apropiada. Pero la traducción literal es oídos duros traen días de perro. Ok, ¿Quién quiere empezar con un ejemplo? Still, go ahead. Hola. Vean, esta expresión es una de esas expresiones universales que encontramos también en el español y en las en las regiones de Colombia. Es una frase que aplica casi en cualquier contexto y en cualquier intercambio de ideas. Como para que me entiendan, es el ajá costeño. Un ajá en la costa significa cualquier cosa. Puede ser un ajá en pregunta o un ajá en queja o un ajá como ajá. ¿Sí o qué? Como afirmativo. O es el chimba de los bogotanos. Cuando un bogotano dice que algo es una chimba, puede estar refiriéndose a algo negativo, algo positivo. Una cosa chimbita puede ser una niña bonita, puede ser... Cierto, aplica casi para todo. O bueno, no estoy tan familiarizado con los países, pero en Antioquia un Ave María aplica para cualquier situación. Es expresión de sorpresa, es expresión de queja,
Así es, paisas, corríjanme. Así que un da aplica casi que para cualquier conversación, en cualquier momento de la conversación, antes o después de cualquier palabra, casi que aplica un da. Y significa la gran mayoría de las veces es una sentencia positiva como esto es así y no hay otra forma en la que pueda ser. Una afirmación después de un comentario. Una afirmación después de un comentario. Es una enfatización de una afirmación. Hagamos ejemplos, hagamos algunos ejemplos de qué significa da. ¿Cómo lo hacemos? Bruxilla champ. Da. Bruxil es campeón, da. All right. Hey, yo no. Señor Vero, cuéntanos. Ya lo dijeron, pero para reafirmar será que es como reafirmando algo bueno que sucedió o respaldando más bien algo que ha sucedido. Como cuando uno dice acá, es así, no tiene otra. Es así, eso es así, no tiene de otra. Entonces, como una afirmación con respaldo a lo que está sucediendo, lo que están hablando. Ok, gracias. Chanel nos pone un ejemplo interesante. Entonces, a través de esto, el da, según lo que propone Chanel, puede suceder o puede no suceder, ¿cierto? Otro ejemplo puede ser, like, Ata the girl look good, da. La chica se ve muy bonita. Y el da lo que hace es afirmar la frase que acabó de decir la persona. Eso. Así como Miss Norris. Me encanta cuando Miss Norris me apoya, me siento respaldado. COVID-19 comfy en árabe. Da. Ouch, yeah. I tell you. Sí, ahí dijo Sedney que el COVID está haciendo estragos con nosotros, que eso es así. Providence Mango, that the best. Da. Da. Miss Doris like that. Yeah, man, Miss Doris that. Isaura nos dice que los mangos de Providencia son los mejores y Miss Norris lo super reafirma con un da. Harley, fíjate que en este funciona muy bien también para hablar del espíritu comunitario que hay alrededor del refrán. Es decir, si vieron, hay una afirmación de un individuo y este refrán sirve para tejernos a todos alrededor de la frase en este caso de Isaura. Todos asentimos y todos estamos de acuerdo y esta es la forma en como lo ponemos de manifiesto que, por ejemplo, en este caso, los mangos de Providencia son los mejores, cosa que no hay discusión en este caso. Ok, listo. Me could go ahead. Es que we got 25 minutes to done. What no fit, no fools. La frase más espectacular que puede tener el criol para mí. What no fit, no fools. Esta frase radica básicamente en mostrarle a las personas hasta qué, o la utilizan para decirle a las personas hasta qué punto debes intentar y seguir intentando y seguir intentando y seguir intentando algo que en el pasado no se ha dado. What no fit se traduce literalmente como lo que no te queda. No fuos se traduce como no se fuerza. Válido para relaciones, para ropa, para zapatos, para si sabes que tal comida te hace daño, no te la comas. Pues, what no fit, no fues. Ahora, ¿cuál sería el what no fit, no fues en versión español?
¿Qué se les ocurre? Dice Noris, no te metas en camisa de 11 varas. Tatiana, puedes hablar. Cuéntanos. No sé, para mí sería como, si quieres algo, déjalo ir. Pues, como dice por ahí, si quieres algo, déjalo ir. Si no sé, Si algo así. vuelves tuyo. Si te talla, no es tu talla. No sé, mi mamá, Muy bueno. ¿cómo dijo? Hágase el bien y no mires a quién. Si te talla, no es tu talla. Esa me gustó. Escuché por ahí, hágase el bien y no mires a quién. ¿Sí? Ok. Entonces, acuérdense muchachos, esto es válido, ya saben, para ropa, relaciones, comida, para casi todo es válida la expresión what no fit, no fugas. Voy a hacer un ejemplo. Y de no a the university again. What no fit, no fugas. No van a volver a abrir las universidades debido al COVID-19. What no fit, no fugas. Yo voy a hacer otro ejemplo. Y es... se me escapó el ejemplo, qué triste. Bueno, digamos que una persona se presenta infinitas veces a una institución pública. Debe llegar el punto en su historia en donde utilice el what no fit, no fuos. Esta misma frase la podemos utilizar de forma para consolar, ¿no es cierto? Es algo como cuando la gente dice, no, eso seguro no estaba en los planes de Dios. Lo podemos ver de esta forma también. No necesariamente tiene que estar la persona ya lastimada o lastimarse para entender que what no fit, no fuos. Entonces, esta frase es bastante amplia en ese sentido. ¿Qué frase habíamos dicho en español, Sydney? ¿Remember? The one where you say, si no te ¿cómo es? Si te talla, no es tu Si talla. te talla, no es tu talla, pero lo dijo Verónica Foronda Duque. Yo quería, no tenemos mucho tiempo y no queremos también cansarlos, hay mucho de qué hablar, pero por ejemplo aquí hay toda una idea de un destino manifiesto, sobre todo de que los hombres no necesariamente pueden moldear el destino por medio de su trabajo, sino que hay unas fuerzas superiores que están accionando sobre su vida. Y si esas fuerzas no coinciden, entonces no se debe forzar el destino, sino que se acepta y se entiende él en ese mismo destino. Pero eso es otra cosa que podemos hablar entre más nos adentremos en este tipo de cosas. Entonces hay esos dos niveles. Podemos utilizarlo aquí literalmente y también podemos utilizar esta metáfora un poco más grande. Listo. Muchísimas gracias. Somebody else va a hacer something. ¿Alguien más quiere aportar? Ok, entonces continuemos. Yo te grubo. Esta es una frase que tiene una historia de fondo. Y yo les voy a comentar la historia y vamos a terminar la historia diciendo la frase yo te grubo. Resulta que estaban dos cerdos, un cerdo ya adulto y un cerdo pequeño, en la porqueriza, en el hack pen, en el pen. Y el cerdo pequeño empieza a decirle al cerdo grande, pero qué nariz tan grande tienes, pero qué orejas tan enormes tienes, pero qué cara tan arrugada tienes, pero tu piel, ¿por qué se ve así? Y todo lo que contesta el cerdo grande es, yo te gruo. Yo te gruo es una frase que traduce literalmente, estás creciendo, estás creciendo. Ahora, tenemos en el español de pronto algo que podría verse como el yo de gruo, del criol. Qué pena me tomó la palabra. Tal vez puede ser como un burro hablando de orejas. Sí, muy bien. Muy bien. Lo que pasa es que en este caso también se utiliza las generaciones, ¿cierto? Como las edades.
Pero un burro hablando de orejas también es bastante acertado. En este sentido, el yo de Gru hace referencia como a tú también vas a envejecer, también vas a crecer y también pues, te van a suceder todas estas cosas. I know the somebody they move. Anybody want to say? ¿Alguien quiere comentar? Por acá dicen el tiempo me dará la razón, que me parece también muy acertado de largo ahí quite, con el tiempo entenderás. Ok, listo. Excelente. Excelente, excelente. Muy bien, Lorena, también. Yo también tuve 20 años. ¿Está bien? Oh, muy buena frase. Make we go ahead. Yeah, we soon done. Take what you got and make what you want. Take what you got and make what you want. Esta frase es muy común. Yo creo que si la traduzco literalmente, ya ustedes se pueden hacer como una idea del contexto, como para cambiar un poquito la dinámica. Entonces, take what you got, toma lo que tienes, and make what you want, y haz lo que quieras. Take what you got, toma lo que tienes, and make what you want, y haz lo que quieras. ¿En qué contextos les parece a ustedes que se utiliza esta frase? ¿Puedo participar? Claro que sí. Estoy como, no sé, ahorita alguien también dijo que no sabía cómo levantar la mano. Bueno, no encuentro, yo sé que lo he visto, pero no veo dónde dice levantar la mano. Bueno, aquí pues como desde mi ignorancia, sí, partiendo solo de eso que acabas de mencionar, de toma lo que tienes y haz lo que quieres, diría que el contexto en el que se usa ese refrán es como no seas malagradecido, como aprovecha lo que hay y úsalo como te sea posible. De pronto, comparándolo o llevándolo a alguna expresión del español, sería, si el cielo te caen limones, pues, haz limonada. Ok, muy bien. También se puede ver como desde la perspectiva de que no hagas con lo que todavía no tienes, ¿cierto? ¿Qué quiero decir? Tú no puedes construir una pared si todavía no tienes los bloques. Ah, sí, ahí también entonces lo podríamos relacionar con esta otra expresión que dice, no compres la silla sin tener caballo. Exactamente. Exactamente, también puede ser por ese lado. ¿Y Zuluagui? Hola. Me remite esa frase como un poco de no contar con dinero en bolsillo ajeno. Correcto, muy bien. Es válida. Muchísimas gracias. Andrés. Me. Yeah, you the raise your hand. Ahora, ni siquiera me había dado cuenta. Pero bueno, aprovecho. Ese refrán, ese dicho, aplica mucho para el contexto nuevamente insular, ¿no? Por ejemplo, cuando se está haciendo un rondón, los pelados usan lo que hay. O sea, no contar con pictiel no es limitante para no hacer un rondón, no tener yuca no es limitante para no hacer un rondón, ni siquiera no tener coco no es limitante para no hacer el rondón. Y a lo que me refiero es que el coco es como el ingrediente básico, pero a falta de coco se hace bailo, que es un plato muy parecido, pero simplemente no lleva coco. Y también me lleva a pensar en las épocas, años 50, 60, cuando la comunicación con la isla es muy limitada, dependemos de la navegación a vela, pues la gente tuvo que ser recursiva, aprender a aprovechar lo que había disponible. Y eso es lo que explica muchos de los platos típicos de las islas, es lo que explica muchas de nuestras prácticas.
el hecho de que aquí la gente hiciera ropa con la bolsa donde venía la harina. O sea, es una invitación a ser recursivos, a aprovechar lo que tenemos a la mano y no quejarnos tanto de lo que nos falta, sobre todo en el contexto de una isla. Muchísimas gracias, Andrés. Verónica. Podría ser como más vale pájaro en mano que 100 volando. Sí, sí, también. Muchas gracias. ¿Alguien quiere de pronto? Daniela dice, a falta de pan, buenas son tortas. Andrés también nos deja, si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Entonces, a mí me gusta, dime, Harley, cuéntame. Bueno, en este sentido, solo estamos viendo el refrán en términos positivos, pero ¿qué les parece si planteamos el refrán en términos de una mamá regañando a un hijo? Por ejemplo, "Huelte cuatioga, amme cuatioga". ¿A qué les suena? Sí, Noris. Señora Noris, por favor. Señorita Noris, por favor. Perdón, sí. Muchas veces nos quejamos de lo que tenemos y no, a mí me dicen, quiero unos tenis. Entonces le compran los tenis Bubble Gummers. No, yo quiero Reebok o quiero Nike. Hombre, coja lo que tiene, no hay más. Eso es lo que diría una mamá y lo que yo diría cuando sea mamá. Ah, ok, es importante. Es importante. Bueno, me go ahead then. Vamos a continuar. ¿Alguien más levantó la mano? Harley. Yesa. En el sentido del regaño que mencionabas ahorita, tuvimos un ejemplo hace muy poquito donde un personaje famoso de Colombia le dijo a la ciudadanía que no fueran atenidos. Es exactamente eso lo que significa pues en un tono negativo, pues. Ok, listo. Muchísimas gracias, María Andrés. Bedoya. María El Bedoya. ejemplo, muy claro el ejemplo. O de pronto a caballo regalado no se le mira el colmillo. También creo que es buena referencia. Ok, muchas gracias. Caballo regalado no se le mira el colmillo. Listo, excelente. Ya vamos con la última frase. Y es, things tight and ya buen luck. Things tight and ya buen luck. Explícitamente esta frase hace referencia a que cuando las situaciones están bastante complejas, aún se pueden volver más difíciles. Miss Nori, ya te doy la palabra, dame un segundito. En donde traduce literalmente, things tight, las cosas están difíciles, and ya buen, el ya buen nosotros lo reconocemos como la quijada, ¿cierto? La quijada, o la parte de atrás de pues la parte de los dientes de abajo, por decirlo así, toda esa parte ósea. Usualmente el jabón, cuando hablamos en referencia a un jabón, usualmente pensamos en la quijada, pero de caballo. Pero en este caso, con esta frase, no se limita estrictamente a la quijada del caballo. Entonces, and jabón lag, y la quijada está trabada. La traducción completa, en términos, pues la traducción literal, viene a ser, las cosas están duras y la quijada trabada. Ahora sí, Miss Norris. Please. Miss Norris. Mientras puede seguir Juan Montoya nos Sí. cuenta. Pues no sé, lo primero que se me viene a la mente es al caído caerle.
Sí, pues una situación en la que alguien está muy mal y le sucede algo peor. Ok, sí, puede ser. Muy bien. Al caído caerle. Sí, es una buena idea. Fijémonos en esa última parte de Yabun. La también puede significar que además, lo que está diciendo Juan, que además de que las cosas ya están difíciles, hay que apretar los dientes para ajustarse a la situación, como cuando viene el temblor que hay que hacer. Ok. Norris, go ahead. Bueno, estaba diciendo, es que a veces la tecnología aquí, estaba diciendo que me acuerdo de dos dichos populares, y uno es un poquitico vasto, me dijeron, pero uno es, ni el You go enfermo ahead. quiere, You ni hay can que say darle. anything what you Eso. want. Ni el enfermo quiere, ni hay que darle. Y el otro es lloviendo, tullido, con diarrea y con el baño lejos. O sea, no se puede, cosas que no tienen solución. Ok. Eso me lo enseñó a mí fue Harley. Miss Norris, por favor. Gracias por Ok. invitarme. So things tight and ya, buen luck. Entonces, por ejemplo, dicho muy parecido en español, me disculparán pues la grosería y de pronto lo grotesco que viene a ser la frase, y es cagao y con el agua lejos. ¿Cierto? Puede llegar a traducirse el things tight and ya, buen luck. Hace que las cosas difíciles se opongan aún más difíciles. Ok. Notice raise your hand again, o ¿qué está pasando en el chat? Sydney, what's happening in the chat? No, bien, estamos aquí leyendo los comentarios. Andy nos dice que este refrán hace referencia a una situación difícil o inescapable. Está entre la espada y la pared. O de Guatemala a Guatepeor. Esa es. Jimena también nos dice, a invierno malhechor, primavera peor. Lo que va mal puede Ok. empeorar. Exactamente. Todas estas cosas son las que estamos construyendo en estos momentos, muchachos. Es importante que ustedes expresen y nos digan estas cosas, porque a través de esto podemos nosotros entender todas las dinámicas que hay alrededor de ustedes, ¿cierto? Esto nos permite comunicarnos más fluidamente a través de conocer el ser que son ustedes, o sea, los receptores. Make we go like with the last one to me, or are we done? Listo. Tankuno, muchísimas gracias. Ya voy a dejar de compartir para que ya empecemos como a finalicemos lo que es el espacio y me vayan contando, por ejemplo, qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, lo disfrutaron, no lo disfrutaron. Todas las dudas que vayan teniendo, podemos utilizar estos últimos 10 minuticos para ir aclarándolas. Lineta, no hear you, I miss you. Estuve muy atenta poniendo atención a todo lo que se habló. Me gustaría mucho, me gustaría, si es posible, de pronto que nos dieran como un escrito donde estén estos dichos, donde estén estos refranes, porque pues de pronto en mi actividad podríamos llevarlos también a los colegios cuando tengamos actividades con los muchachos. Entonces sería como bueno tenerlos ahí escritos, porque tú sabes que uno a veces se le va a la cabeza y no, en el momento no recuerda muchas cosas. Pero Okay. sería chévere que quedara como una memoria de lo que se haga, de lo que se hizo. Eso, por eso estamos quedando en video. El video se los van a enviar a ustedes al correo. Listo. Son unos fanwrites de que antes pues, pueden tomar apuntes de ahí lo que vayan necesitando. Asimismo, me gustaría recomendarles que visiten la página de The Roots Project. En la página de Roots Project no solo tenemos estos dichos, sino que tenemos muchos otros y adicional estamos moviéndonos en cuanto a lo que es los sanandresanos y los raizales acá en la ciudad de Medellín. Les voy a, no sé si les puedo mandar el link por acá.
o les digo cómo se escribe. Velar, es The Roots Project. Ya la voy a buscar y se las comparto por acá. Listo. Denme un segundito, por favor. Mientras que el ticha Harley va buscando el link, yo quiero cerrar con unas palabras, y es esta invitación que nos hace este filósofo, un filósofo africano que es Abiola Irele, y nos deja esta bonita reflexión. Nos dice, en la tradición yoruba, los proverbios, hay un proverbio muy diciente sobre lo que significa la oralidad dentro de este tipo de tradiciones, y es: los proverbios son los caballos del pensamiento. Cuando los pensamientos se pierden, entonces enviamos a los proverbios para buscarlos. Entonces, esa es la inquietud y la pregunta que queremos dejarle con ustedes el día de hoy. No quisiéramos que para ustedes esto trascendiera solo como un espacio en el que fuimos y vimos unos asuntos, sino que a la vez es una marca o una forma de pensamiento a la que nos estamos adentrando. Es toda una episteme, es toda una forma de entender el mundo, es una que no cancela a las demás, y que no necesariamente estamos hablando que no debe haber una escritura, por ejemplo, o que no deberíamos pensar en otras formas de ver el mundo, pero que esta es una y que podemos de cierta forma aproximarnos a ellas, y que dentro de esta tradición la palabra tiene un significado muy importante. Tiene un significado de memoria, tiene un significado de restauración, pero también en la palabra misma, en la lengua misma, el pueblo raizal se piensa y se mantiene en una continua reflexión sobre su propio estar en el mundo y sobre su destino en el mundo. Entonces es como dejarles por ahí la reflexión, y que, claro, ustedes puedan ir aterrizando todas estas ideas y que nos vayan contando sus preguntas, y nosotros haremos lo posible por responderlas en el mejor de los tiempos. Listo. Un paréntesis aquí antes de terminar, muchachos. Nos comentan que la grabación de la sesión de hoy la pueden encontrar la próxima semana en el canal de YouTube de Comunicaciones CRE de la Universidad de Antioquia, bajo el nombre de Ciclo de Conversatorios sobre Diversidades, Nevasí-Comsi. Entonces, para que estén pendientes, bueno, muchísimas gracias. No sé si quieren hacer unos comentarios, decir si les gustó o no les gustó. Ahora sí. Yo quisiera agradecerles por este espacio, pues, a la profe Isaura, que en este primer encuentro que tenemos del curso de Criol número 1 nos presenta pues como toda esta riqueza. Creo que es una forma, un acercamiento bellísimo a lo que es esta lengua, y agradecerles a ustedes también por todo el conocimiento compartido, por la sesión tan amena. Muchas gracias, quedo súper contenta. Listo, muchas gracias a usted, Lorena. Juan. Sí, también para darle las gracias por este espacio tan agradable, por acercarnos a su cultura, sus tradiciones, la sabiduría que hay también en cada uno de estos refranes. Pues yo sinceramente creo que he perdido mucho la costumbre de usar refranes, y esto también como que lo pone a uno a reflexionar, como que de verdad hay una cantidad de sabiduría en los refranes que uno debería tenerlo más en cuenta. Y sí, utilizarlos más seguido. Y sí, yo creo que es algo que nos mueve mucho como a la reflexión y a pensarnos a nosotros mismos. Listo, muchísimas gracias, Juan. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Yeah, here. Yeah, go ahead, Bert. Nada, muchísimas gracias por el espacio. Me parece genial que tengamos estos lugares virtuales, donde en este caso podemos tener reencuentros y pensarnos
sobre lo que estamos pensando, una metafilosofía, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a todos. Listo. Thank you. Muchas gracias. Gracias por participar a todos. Gracias a todos por venir y por acompañarnos en este espacio. Linet. Noris, yo decía en Dinamarca, Noris. Estoy en Dinamarca, lo que pasa es que gracias a la tecnología, por el cambio de horario estoy un poquitico trasnochada. Estoy en Dinamarca. Estoy revisando los trigales. Noris siempre con el desorden, Noris. No, es verdad. Yo les traigo algo. Ya tengo foto, vino un matrimonio. Ah, ok. Ok. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchachos, los del curso de pensamiento Raizal, nos vemos el viernes. De acuerdo, teacher. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias por asistir. Bueno, hasta pronto. Ok, we check. We check. We check.